Vamos a conectar ya con Joaquín Robles, que es analista de XTB. Muy buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vemos que es la segunda jornada del mes de agosto, un mes bajista. Vemos que, como acabo de comentar, los mercados europeos ya se tiñen completamente de rojo. Los inversores ahora mismo están manteniendo algo de cautela y bueno. En cuanto a resultados empresariales, acabamos de conocer varios el día de hoy. Me gustaría poner en foco en la energética, en Siemens Gamesa, que ha obtenido resultados peores de lo esperado, y por el contrario BP, que por el contrario, como he dicho, mucho mejor. Ha sido para esta empresa, ha tenido unos resultados excelentes. Entonces me pregunto qué puedes contarnos de ambas empresas, cuál sería tu análisis, y también un poco pues de ambos sectores, energía y petróleo, bueno, petroleras y demás. Bueno, lo que hay que tener en cuenta también es el contexto, ¿no?, en el que venía desarrollándose el mercado. Durante el mes de julio hemos visto un fuerte rebote, sobre todo los índices norteamericanos, que han escapado de esos mínimos anuales, rebotando entre un 5 y un 8%. Aquí en Europa también, tanto el Eurostock un 7%, el DAX un 5%. El IBEX 35 no tanto, es verdad que ha acabado ligeramente negativo, un 0,5%, pero era uno de los índices que menos estaba cayendo en lo que iba de año, con tan solo un 6% frente a un 20, un 30% del resto de los índices globales. Y bueno, tenemos un agosto que es verdad que hemos empezado en negativo, quizá menos volumen de negociación, no hay tantos catalizadores y seguimos teniendo los principales focos de tensión que hemos venido arrastrando desde principios de año, como la subida de las materias primas, los problemas en las cadenas de suministro, la inflación que sigue sin tocar techo, y todo esto agravado, bueno, pues con la guerra entre Rusia y Ucrania, que continúa, y bueno, pues tratando, ¿no?, de buscar cómo se revierte esta situación con un ciclo de subidas que está siendo muy rápido y muy contundente, sobre todo en economías como la norteamericana. Entonces, bueno, yo creo que los inversores ahora mismo tratan de apoyarse, ¿no?, como bien decías, en resultados empresariales, en datos económicos que no están cumpliendo con las expectativas, y esta semana, aunque parece, ¿no?, que hemos empezado el mes de agosto, seguimos teniendo muchas referencias, ¿no? Mañana datos de producción industrial, hace 2 semanas Alemania entró en contracción, a finales de semana también tenemos datos de empleo en Estados Unidos, y luego declaraciones, ¿no?, de varios de los principales miembros de la Reserva Federal, e incluso también mañana pues reunión, ¿no?, de la OPEP y sus socios para discutir sobre la producción, ¿no?, que están llevando a cabo de manera conjunta. Y luego, ya entrando más en concreto a los resultados empresariales, como decías, es verdad que la energía es del sector que mejor se ha comportado desde lo que va de año. Las renovables han sido en gran parte las que han sostenido, ¿no?, al IBEX 35 y a otros índices europeos, pero es verdad que en el caso de Siemens Gamesa pues nos tiene acostumbrado, ¿no?, a que cuando presenta resultados no suele cumplir con esas expectativas, ¿no? Sigue achacando los mismos problemas a la subida de las materias primas, sobre todo para fabricar, ¿no?, sus aerogeneradores. Luego también problemas en los suministros, que le está conllevando pues retrasos, y luego también bueno, pues temas de tipo de cambio, que al traer aquí los resultados pues también ha sufrido, ¿no?, en este caso unos menores beneficios. Y el caso contrario, las petroleras, ¿no?, que siguen aprovechando esos altos precios del petróleo para tener unos beneficios extraordinarios que están utilizando, ¿no?, como es el caso de BP, que ha anunciado para incrementar ese dividendo, también para incrementar su programa de recompra de acciones, y obviamente mientras sigan los precios así pues van a seguir disfrutando bueno, pues de estos mayores márgenes, que en muchos casos también están utilizando para rotar sus negocios hacia las renovables, ¿no?, para diversificar sus ingresos de cara al futuro y no tener tanta dependencia de las fuentes de energía tradicionales. Pues sí, nos quedamos con esas claves que nos has dicho sobre Siemens Gamesa. Y bueno, otro de los datos del día, por así decirlo, no, ha sido uno de los datos del día, el paro en España. Hemos visto que empeora ese dato, hay más paros, es la peor cifra desde 2008, y además se ve que en julio pues caen los afiliados de la Seguridad Social. Entonces, ahora mi pregunta es ¿cómo ves el mercado laboral en España y cómo crees que va a repercutir esto también en los mercados?
Bueno, realmente los mercados no creemos, ¿no?, que tenga ningún impacto. España lleva con un desempleo estructural cercano al 14% durante los últimos años y nada ha cambiado, ¿no?, en los últimos meses, y es muy difícil que cambie en los próximos meses. De hecho, lo normal es que empeore, ya que venimos, ¿no?, de un fuerte inicio, ¿no?, en la campaña de verano, lo que suele motivar, ¿no?, a las contrataciones, y veremos a partir de los meses de septiembre-octubre cuando esta campaña termine y muchas más personas quizás puedan ir al paro. Además, todo esto se engloba en un escenario de desaceleración económica, que es verdad que en España, como tuvo una recuperación más tardía, también puede tener un empeoramiento más tardío y podría extenderse hasta finales del año, principios del año que viene, y desde luego pues las perspectivas no son nada buenas, y tampoco desde el lado de la inflación, porque al tener una tasa de desempleo tan alta, a diferencia a lo mejor de la que hay en Reino Unido, en Alemania o en Francia, sin ir más lejos aquí en la zona euro, hace que no haya una presión salarial como en los otros países, por lo que la inflación nos impacte, ¿no?, a las empresas y a los hogares aquí en España de una manera mucho más abrupta, ¿no?, porque perdemos mucho más capacidad adquisitiva al no tener ajustado, ¿no?, nuestros salarios a los altos niveles de inflación, que en España, sin ir más lejos, ya supera el doble dígito la inflación oficial. Probablemente la real sea todavía más alta. De acuerdo, pues nos quedamos con esas claves, y por el otro lado, algo más positivo, datos más buenos para la economía española. Hemos visto que el turismo sigue siendo uno de los pilares pues, de nuestra economía. España ha recibido 7,5 millones de turistas el mes de junio, y vemos que se triplica respecto al mismo mes del año pasado. Entonces, ¿cómo ves ahora mismo el sector turismo? ¿Recomendaciones en cuanto a mercados sobre este sector? Bueno, desde luego que las cifras que se están publicando son muy buenas, se espera que sea así, ¿no?, todo el resto de trimestre, pero es verdad que de cara a final de año veremos, ¿no?, porque una desaceleración en Europa, claro que nos perjudica. Prácticamente el 70% de los turistas que vienen a España son europeos, por lo que si empeoran mucho las situaciones, ¿no?, en estos países, pues es probable que mucha menos gente pueda venir a nuestro país. Es verdad que los últimos resultados tanto de Meliá como IAG han comentado que piensan, ¿no?, que lo que queda de año puede seguir siendo igual de bueno, y eso puede dar alas, ¿no?, tanto al sector como a las compañías relacionadas. Pero desde luego nosotros pensamos que hay que tener mucha cautela, ¿no?, esperar estos resultados empresariales del tercer trimestre, y a partir de final de año pues quizá pasar a un escenario más prudente. De acuerdo, nos quedamos con eso, cautela, y esperaremos entonces a los resultados del tercer trimestre. Y ya por último, me gustaría preguntarte un poco sobre el crudo. Bueno, estamos viendo que los futuros del petróleo están cayendo. ¿Le podemos echar la culpa a los malos datos de PMI manufacturero que conocíamos ayer? Y mi pregunta es si es así, si hay algo más detrás de esas caídas, si puedes analizar un poco ahora mismo cómo está el crudo. Bueno, el crudo está como las últimas semanas, ¿no? Obviamente los inversores tienen miedo de una desaceleración económica a nivel global, lo que repercutiría en una menor demanda, aunque mañana hay una cita muy importante, ¿no? Aparte de los inventarios que publica Estados Unidos semanalmente, también tenemos la reunión de la OPEP y sus socios, donde Estados Unidos ha presionado, ¿no?, para un mayor incremento en la producción, pero hay que tener en cuenta que son la OPEP y sus socios, y dentro de sus socios está Rusia, por lo que no pensamos, ¿no?, que pretenda incrementar la producción cuando precisamente está haciendo todo lo contrario, que es limitarla aquí en Europa. Y luego también Arabia Saudí, que es el principal productor de petróleo y el pues miembro con más peso del cártel, ya ha reiterado en varias ocasiones que está prácticamente al máximo de su capacidad. Así que vemos muy limitado la posibilidad de que se vaya a ampliar esa producción, así que seguiremos viendo, ¿no?, por el lado de la demanda, si es así, que van a seguir cayendo los precios a medida que el consumo pues quizás se va paralizando más de cara a final de año. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes entonces mañana a esa reunión clave de la OPEP. Y nada, como siempre, muchísimas gracias, Joaquín, por tu análisis y por esas claves en el mercado. Muy buenas tardes y muy buen verano. A vosotros, muchas gracias.